Bueno, muchas gracias, Santi, por la presentación. Bueno, veo muchísimas caras conocidas de cuando yo estaba con vosotros en la ambulancia, en la UME. Fue una época muy bonita, lo pasé muy bien, aprendí muchísimas cosas y crecí mucho como persona y como profesional, por supuesto. He rescatado algunas fotitos de aquellos momentos, pues porque hoy creo que era el momento de ponerlas. Adelante, por favor. Ahí tenemos algunos momentos de cuando yo estaba por allí, fíjate, que allá abajo hay una enfermera con un casco, lleva un buzo dibujado, un marejo, en el mismo equipo que estuvimos en el simulacro de la SEMES que hicimos aquí en Murcia hace ya una porra de años. No, que va, fíjate, yo tenía pelo en esto. Bueno, el tiempo ha pasado y hoy, bueno, venimos a hablar de menopausia. Hemos escuchado así muy flojito, de fondo a loquillo, cantando esa canción de Cuando fuimos los mejores. Y esta canción melancólica nos recuerda aquellos años en los que éramos más jóvenes, que podíamos con todo, hacíamos guardias como campeones, aguantábamos el tirón sin problemas, físicamente estábamos fuertes, nos salíamos de fiesta y no nos recogíamos para ir a trabajar el día siguiente nuevos, sin problemas. Ahora ya pasan los años y no somos los mismos. Y sobre todo la mujer, cuando hablamos de menopausia, pues hasta el siglo XX, hablar de menopausia pensábamos en señoras como estas. Mujercicas que ya pues, tenían sus hijos mayores, habían volado del nido y se quedaban encerradas en casa, porque era lo único que les quedaba que hacer, pues limpiar, lavar, planchar, cocinar y morirse. Y punto. Eso es lo que era la menopausia en el siglo XX. Mientras que en la actualidad el concepto ha cambiado, el paradigma no es el mismo. En el siglo XXI, pasamos la presentación, en el siglo XXI la menopausia es otra cosa. Hablamos de estas señoras que son profesionalmente activas. Entre una y otra estamos las del medio. Bueno, ese es lo que la sociedad nos pone ahora como menopausia. Una mujer menopáusica es una mujer laboralmente activa, socialmente activa, sale de fiesta, tiene sus comidas con amigas, con amigos, familia, tiene a los niños adolescentes y te estás peleando con ellos todo el puto día. Eso lo tenemos todo claro, te estás peleando con los críos el día entero. Y se le exige que esté a tope, físicamente tiene que poder con todo. No es una señora para aparcarla ya en la casa encerrada, no. Y queremos seguir viviendo y queremos seguir vivos durante muchos, muchos años. Eso es lo que queremos conseguir. ¿Y cómo pasar de una señora de la del siglo XX, la abuelica del yogur griego, a las señoras que queremos tener en nuestra sociedad funcionando y aportando? Bueno, pues una de las soluciones pasa por las hormonas, porque ya nos explica un poco María José por qué la menopausia, ese bajón de hormonas, pero las hormonas son malas. ¿Nos dan miedo las hormonas? Bueno, si nos diagnostican de diabetes, pues ponemos insulina alegremente, porque si no se nos muere el paciente y sabemos que necesita su insulina. Si sale hipotiroidismo, pues le ponemos tiroxina. Que nos sale un enanismo hipofisario, la hormona de crecimiento al crío, porque si no se te queda canijo. El adicción a los corticoides, porque se te muere el tío. ¡Hostia! ¿Y qué pasa con las hormonas sexuales? Estas no nos dan miedo ninguno. Pero hablamos de estrógenos, hablamos de progesterona y cambia la película. Las hormonas sexuales nos dan mucho miedo. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, en parte de este miedo, el responsable es el estudio WHI, el Women Health Initiative. Fue un estudio que empezó en los años 90 para probar la eficacia y la seguridad de los estrógenos en el tratamiento de la menopausia. Cogieron más de 10.000 mujeres, que es un montón de muestras, un estudio muy potente, menopáusicas todas, desde los 50 hasta los 79 años. Señoras de 50 a 80 años, menopáusicas, histerectomizadas. Bien. Y hacemos dos grupos, a unas les damos estrógenos y a otras les damos placebo, y estudiamos a lo largo de los años qué es lo que pasa con las señoras, cómo mejoran o cómo empeoran. Bien, ¿el planteamiento parece correcto? No, pero bueno, ahora explico el por qué no. Empezaron el estudio en el 94 y pararon 10 años después porque hubo un aumento exagerado de incidencia de ACV, enfermedad coronaria, de muertes por infartos cerebrales y tromboembolismos pulmonares y trombosis venosa profunda en el grupo de las que tomaban estrógenos. Y ahí se publicó el resultado. Los estrógenos son malísimos, matan a las mujeres, no les deis nunca estrógenos. Bien. La sociedad científica llevamos años diciendo que este estudio está mal hecho porque han metido churrasco en merinas. No pueden mezclar en el mismo grupo mujeres menopáusicas de 50 con mujeres menopáusicas de 80.
porque él cómo mezclar en un mismo grupo una niña de 10 con una señora de 40. No son poblaciones iguales y no se pueden comparar. Una mujer que acaba de empezar su menopausia no tiene los mismos síntomas ni ha desarrollado la arteriosclerosis de la misma forma como la desarrolla una señora que lleva 30 años con menopausia. Primer error, eso es de primero de carrera. El 68% de las mujeres eran mayores de 60 años. Es decir, de cada 3 mujeres, 2 pasaban los 60 años. Entonces estás desequilibrando a favor de la ancianidad, cerca de los 80, la balanza más que cerca de los 50, que es la menopausia inicial reciente. Si analizamos los datos de ese estudio por grupos de edad, resulta que en los 6 primeros años utilizando estrógenos conjugados, ojo que no son estrógenos naturales, que tienen más efectos secundarios, no hay efecto o hay un efecto mínimo en el riesgo de muerte, en la enfermedad coronaria, en el cáncer colorectal, ni en las fracturas de cadera, ni otras complicaciones de salud graves en el grupo de tratamiento de estrógeno frente al placebo. Es decir, no empeoraban su salud en los 6 primeros años. Ninguna, ni siquiera las ancianas, ni siquiera la abuelica. ¿Qué pasa con el cáncer? Pues se vio que en el grupo del estrógeno disminuyó el riesgo de cáncer de mama. Ojo, el estrógeno protegía del cáncer de mama. En todas. No solo en las mayores, ni en las jóvenes. En menores de 60 años disminuyó el riesgo de muerte por cualquier causa, y el de cardiopatías también. El riesgo de muerte por cualquier causa incluía hasta accidentes de tráfico. Tenían menos accidentes de tráfico. ¿Y por qué? Porque cognitivamente están mejor. Hay menos neblina mental. Están más atentas. Se despistan menos y tienen menos accidentes. Se matan menos. En mayores de 70 años ese riesgo aumentaba. Claro. Pero esta muestra, como estaba sesgada hacia las mujeres mayores, el cómputo global del riesgo era muy alto, por lo cual tenían los resultados que tenían. ¿Pasamos? En noviembre de este año pasado hemos tenido una noticia que hemos acogido con gran alegría los ginecólogos y todos los que tratamos con mujeres con menopausia, que la FDA americana, la agencia que se dedica a autorizar los fármacos en Estados Unidos, y a los que mira Europa, después mirará España, no sabemos qué año, pero lo mirará un día, decidió quitar el aviso negro que había, un aviso de caja negra, para todos los tratamientos hormonales. Todos advertían que aumentaba el riesgo de ACV, riesgo de infarto, riesgo de muerte, cáncer, y son malos, malísimos. Todas las hormonas, tratamientos hormonales, incluso los que son de efecto local, los que no pasan a sangre, que está demostrado y se sabe. Podemos mirar con los móviles cualquiera de los prospectos que lo tenemos ahí. Tratamientos hormonales y no hormonales, como la progesterona, por ejemplo, que no es un tratamiento hormonal activo en sangre, que es de efecto local en la vagina, pone claramente: este fármaco no pasa a sangre y no tiene por qué hacer efectos sistémicos, pero el tratamiento hormonal sustitutivo produce cáncer de Mujer a la que tú le recetas eso, se lee el prospecto, se acojona y no lo toma. Y sigue igual de jodida. Vale, bueno, pues ya, los americanos lo van a quitar. Ya veremos cuándo nos llega a nosotros. Por lo pronto, yo puedo informar a mis pacientes que los americanos ya aceptan que esto funciona y que no tiene riesgo. Vale, ¿pasamos? De hecho, uno de los señores que se dedicaban, de los consejeros de la FDA, ha afirmado que este ha sido el mayor error de la medicina moderna durante décadas. Hace un par de meses se ha publicado un artículo, un estudio, en el que se han analizado los efectos de estos 23 años de advertencia en contra de la evidencia científica para el uso de los tratamientos hormonales. ¿Pasamos? Y han demostrado que en 10 años, del 2002 al 2012, ha habido 91.000 fallecimientos prematuros de mujeres entre 50 y 59 años, que se pueden haber evitado. Y que más de 50 millones de mujeres se han visto privadas del acceso a un tratamiento que podía haberles mejorado la vida o incluso habérsela salvado. ¿Pasamos? Está probado que la terapia hormonal, cuando se inicia 10 años, los 10 primeros años de la menopausia, es beneficiosa para el paciente. Reduce los eventos cardiovasculares mortales entre el 25 y el 50%. Disminuye el deterioro cognitivo un 64%. El Alzheimer un 35%. El Alzheimer, ojito, ¿eh? Las fracturas disminuyen entre un 50 y un 60%. Fuera de ese periodo, en los 10 primeros años de menopausia,
pues debemos individualizar el caso de cada paciente, los riesgos que presenta en su situación clínica y los riesgos que puede presentar ponerle un tratamiento hormonal y valorar cada uno de los casos y hacer un tratamiento individualizado. Hoy en día que estamos con la medicina personalizada, qué mejor ejemplo que este: tratar a las pacientes hormonal y no hormonalmente según sus necesidades de forma personalizada. ¿Pasamos? Para ello, la Asociación Española de Estudio de la Menopausia ha elaborado los criterios para guiarnos a la elegibilidad de las pacientes para terapia hormonal. Y para hacerlo todavía más fácil y más sencillo para todos, pues se ha creado un código semafórico, ¿pasamos?, en el que visualmente pues vemos cada una de las patologías, ¿pasamos?, cada una de las patologías en vertical, y las columnas siguientes son los tipos de tratamiento. Y en verde se pueden poner porque los beneficios superan los riesgos, en amarillo individualice usted, y en rojo, hombre, piénseselo un poco que a lo mejor es contraproducente. Bien. Es llamativo que casi todo está verde, ¿verdad? Casi todo es verde. Se puede poner terapia hormonal a casi todas, en casi todas las circunstancias, con mucha seguridad, mucho margen de seguridad. De hecho, si os fijáis, hay una columna que es verde toda. La terapia hormonal local, la última columnita, la terapia hormonal local es verde toda, excepto las pacientes que tienen una trombosis activa anticoagulada directamente, porque ahí nadie ha estudiado nada, hombre, ahí no hay evidencia para poder decir si sí o si no. Vamos a esperar, vamos a arreglarle la trombosis y luego ya, cuando la trombosis haya pasado, y aunque siga anticoagulada, nos podemos pasar arriba. Ella piensa que está en una anticoagulación y ya está solucionado. Y se le puede poner terapia hormonal local, ¿vale? Bien. Pasamos. ¿En qué pacientes es segura utilizar la terapia hormonal de reemplazo? La R de reemplazo. Las hormonas que le falten, pues se las aportamos. Pues en mujeres que son menores de 60 años, que llevan menos de 10 años de menopausia, lo tenemos clarísimo. Son candidatas ideales a terapia hormonal de reemplazo. Y en el resto de casos individualizamos y valoramos el riesgo-beneficio que nos puede aportar el tratamiento. ¿Seguimos? ¿Qué hormonas podemos utilizar? Bueno, pues tenemos los estrógenos, que pueden ser conjugados, los antiguos, sintéticos o naturales. Ojo que tenemos disponibilidad del 17, del estradiol, 17 de estradiol, que es el mismo que produce nuestro cuerpo, ya en pastillas, en parches transdérmicos, en sprays, y se pueden administrar sin problemas. Y son unos fármacos que al ser la misma sustancia que produce el cuerpo, tienen menos efectos secundarios. Los progestágenos, pues tenemos las progestinas de toda la vida, el Primolud, el Progevera, etcétera, etcétera, o la progesterona natural micronizada, que también la tenemos disponible en cápsulas orales o incluso óvulos vaginales, y funciona muy bien, de la misma forma que lo hacen los estrógenos naturales. La testosterona, ¿podemos utilizar testosterona en mujeres? ¿La mujer necesita testosterona? Sí. ¿La mujer produce testosterona? Siguiente. A ver, ¿qué hormona produce más una mujer en su vida? ¿Estradiol, que es la hormona femenina, por excelencia, o testosterona? ¿No lo sabemos? ¿Pregunta de examen? Pregunta de examen, pregunta trampa. Siguiente. Para responderlo, vamos a ver simplemente como en el barrio Sésamo. Cuando tenemos que medir una distancia que es larga, una distancia está lejos, ¿con qué medimos? ¿Qué unidad usamos? El kilómetro, ¿no? Y cuando la distancia es más de andar por casa, ¿qué usamos? El metro, ¿no? Bien. Para medir la testosterona usamos nanogramos por mililitro. Y para medir los estrógenos utilizamos, siguiente, los picogramos. Y la diferencia de nanogramo a picogramo, joder, con tantas decimales me lío, pues es la misma, 1000. Siguiente, un nanogramo son 1000 picogramos. Y cuando una mujer tiene en la analítica una testosterona de 1 y un estradiol de 35, tiene una testosterona de 1000 picogramos y un estradiol de 35 picogramos. Produce una mujer mucha más testosterona a lo largo de su vida y todos los meses, incluso de su vida fértil, que estradiol. Y es una hormona que la mujer necesita, porque nuestro cerebro también necesita la testosterona para funcionar, para estar estable,
sentirnos bien, sentirnos con fuerza, sentirnos con ánimo, no tener una labilidad emocional, incluso el deseo sexual, la libido, algo tiene que ver la testosterona, no todo, la mente está ahí y es muy, muy importante. En la mujer la mente es el órgano sexual por excelencia y ya nos lo comentará la doctora Smith ahora después. Pero la testosterona nos ayuda a que todo funcione. Bien, siguiente. ¿Tenemos testosterona autorizada para mujeres en España? No. El ministerio piensa que la mujer no tiene testosterona, es que no han estudiado medicina. Quizá la ministra, el médico, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. La tenemos autorizada para hombres. ¿La testosterona para hombres sirve para mujeres? Hombre, es la misma hormona. Pero el fármaco comercializado para varones, que tenemos de 7 a 10 veces más de testosterona que las mujeres, pues hombre, no está en las dosis ideales, adecuadas para utilizarlo en señoras. Tendríamos que adecuar esas dosis. Pues te pones un poquito de esto, un poquito de lo otro, tal. O podemos hacer fórmulas magistrales. Bueno, es otra opción que la hemos utilizado durante años, hasta que la ministra nos la ha prohibido, literalmente. Prohibido utilizar las fórmulas magistrales en pele con testosterona, hormonas bioidénticas, que son las mismas que produce el cuerpo, para ponérselas a la señora, porque es un tratamiento personalizado. Hostia. Y con la tiroxina no es personalizado, que tenemos de 12,5, de 25, de 50, 75, 100, 110, 111, 112,5. Hostia. Eso no es personalizado. No me puede sacar una testosterona igual para podérsela poner a la señora. No, eso no, está muy mal. Bueno, vale, pues ya está. Jugaremos con la testosterona de hombres o con fórmulas magistrales en crema para conseguir un efecto parecido a lo que conseguíamos. No es lo mismo, pero se parece bastante. ¿Qué efectos tiene la testosterona en la mujer? Bueno, ya lo hemos comentado un poquito, ¿no? Los efectos beneficiosos de sentirte un poquito mejor, de que los problemas pues, te resbalen un poquito más. Si tienen solución, lo soluciono, y si no, ¿para qué me preocupo? Bueno, un pensamiento un poco más masculino, ¿no? Pues también, tampoco viene mal de vez en cuando. El deseo sexual, pues hombre, también la vidilla. Que a los 50 años se muere ahí abajo ese ser vivo. Hay que mantenerlo vivo. ¿Y tiene efectos secundarios? También tiene efectos secundarios. Hombre, en dosis altas es más probable, pero en dosis bajitas que lo manejamos suelen ser efectos secundarios tolerables. Tolerables y manejables con fármacos que podemos utilizar también para minimizarlo. Puede aparecer algún granito, un poquito de acné, bueno, en dosis un poquito más altas y en mujeres más sensibles puede aparecer un poquito de alopecia, ¿vale? Para eso tenemos dutasteride, finasteride y otras cosas que son bloqueantes de la 5-alfa reductasa, que evitamos que pase testosterona a dihidrotestosterona y así de esa forma controlamos ese problema. Bien. Puede salir un poquito de vello, con el mismo producto no sirve también. Por eso hay que individualizar cada uno de los tratamientos que vayamos a utilizar con nuestras pacientes. En base a analíticas, en base a sintomatología sobre todo, y ajustar para que nuestra paciente se sienta bien. El objetivo no es un número, porque además encima añadimos aquí que las hormonas no está estandarizado ni está claro ni probado cuál es el nivel óptimo hormonal para una persona. En las tablas tenemos el 95% de la población teóricamente, ¿no? Y se nos escapan las colas del 2,5 por abajo, 2,5 por arriba, pero hay gente que vive perfectamente estando en el 10% de nivel hormonal y otros que para su corporalidad, su cuerpo, pues son gente más corpulenta, que ha hecho mucho ejercicio de joven, necesita, por ejemplo, la testosterona tenerla en el límite superior de la normalidad. Y cuando te metes en el centro o bajas un poquito más, resulta que esa persona tiene síntomas muy manifiestos, muy claros, coño, que tiene una depresión, que está con un ánimo que le sube, que le baja, que se pone agresivo, o agresiva. Deseo sexual, pues puedes vivir sin sexo, te vuelves asexuado. ¿Y qué está pasando aquí? Si mi analítica está normal, estoy dentro de la normalidad, no, es que hay que optimizar y mejorar esos niveles acordes a tu persona. Y eso es de lo que se trata de hacer esta medicina personalizada. ¿Seguimos? Pero doctor, ¿es que todo lo que tenemos para tratar la menopausia es hormonal? ¿No hay nada que no sea no hormonal? Hombre, pues sí, también tenemos otras cosas no hormonales. Por ejemplo, los fitoestrógenos. Tenemos el extracto de polen, tenemos la cimicífuga racemosa, eso es fitoterapia, que ayuda un poquito y para algunos síntomas pues puede venir bien. También tenemos medicina regenerativa, que también una rama de la medicina regenerativa toca el tema hormonal para volver el cuerpo a sus funciones.
volver a sintetizar colágeno, que te viene muy bien también para la cara, la estética, etc. Todo eso con las hormonas lo podemos ayudar. Pero también tenemos otras técnicas más o menos invasivas, pues tratamiento con láser, radiofrecuencias, el INVIVA. Con el láser podemos hacer regeneración vulvovaginal, retensar esos tejidos, mejora la incontinencia urinaria, mejora la irrigación de la sangre en los genitales, la inervación, la sensibilidad, la lubricación, disminuyen las infecciones, se funciona mejor y disfrutan más tanto ellas como ellos, porque queda más apretadito, lubrica mejor y da más gustito a la señora y también a la pareja, con lo cual es para tenerlo en cuenta. Luego tenemos tratamiento con ácido hialurónico para hidratar, rejuvenecer, hacer que se hidraten más las mucosas. Fantástico, porque en esta época pues, no, tenemos más sequedad. Una molécula que ha aparecido recientemente en el mercado, el fezolinetant, es un fármaco muy interesante que trata los sofocos y es no hormonal. Y al ser no hormonal, no tiene interacciones con los receptores hormonales, con lo cual se puede aplicar en mujeres a las que el tratamiento hormonal está restringido porque puedan presentar algunos cánceres que tengan receptores hormonales, ¿vale? Por ejemplo, en el cáncer de mama, teóricamente se podría utilizar, pero aún no está demostrado porque no ha entrado ninguna mujer con cáncer de mama dentro de los estudios previos a la comercialización, pero ya se están realizando estudios en pacientes con cáncer de mama y los resultados parece ser que es un fármaco seguro en estas pacientes. Cuando lo tendremos seguramente este año. Y tan pronto como salga, pues podremos ofertar también a estas pacientes que lo pasan fatal, porque la quimioterapia las deja en una menopausia inducida, brutal, en un momento en seco, no es que empiecen poco a poco, no, se quedan de golpe sin sus hormonas, lo pasan fatal. Y este es una solución para los sofocos muy interesante. Un tratamiento hormonal local en mujeres que ya han pasado los 60, los 70, los 80 años, pues podemos poner estrógenos locales en la vagina. Y mejoramos el trofismo de la mucosa, regeneramos la mucosa, aumenta la lubricación y podemos tratar patología premaligna, como puede ser un líquen escleroso vulvar, que es una enfermedad súper frecuente en las mujeres menopáusicas, que conlleva una destrucción del tejido vulvar, se cierra el introito, se quedan con el agujerito del pipí, de la uretra, y ya está, se desaparecen los labios menores, desaparece el clítoris, se quedan como la Barbie, las pobres, y además del 2 al 5% puede degenerar en un cáncer de vulva. Y eso es un tratamiento con corticoides, con estrógenos, tratamiento con láser, etcétera, que podemos revertir ese proceso. La prasterona, que la he comentado al inicio, es un tratamiento no hormonal directamente porque es un fármaco que no es hormonalmente activo, pero al entrar dentro de la mucosa, entra dentro de la célula de la mucosa vaginal y se transforma en testosterona y en estrógeno dentro de la célula. Hace su efecto, se metaboliza y lo que se excreta también es biológicamente inactivo, con lo cual no afecta sistémicamente a nuestra paciente. Y lo que hace es regenerar de forma acelerada esa mucosa genital. Y luego, pues, otra cosa, moduladores de los receptores de hormonas, como el ospemifeno, que os sonará parecido al tamoxifeno, que también se utiliza en problemas oncológicos, etc. El ospemifeno también ayuda a regenerar la mucosa vulvar y vaginal, la piel de la vagina. Y se toma vía oral, hace efecto a nivel sistémico. Y ya, para ir terminando, pasamos. Me gustaría poner este señor musculoso, que a alguno pues igual os suena, quizá por la última foto esa del señor mayorcete con el pelo blanco. Este señor tan musculoso es don Santiago Ramón y Cajal. ¿Pasamos? Premio Nobel de Medicina en 1906. Y él decía una frase que es que los seres humanos somos hormonas. Y eso no debemos olvidarlo. Muchas gracias.